Saludos y bendiciones, la paz de Dios sea contigo, hombre y mujer de Dios que me estás escuchando. Quien te habla, la pastora Mali de Caña. En esta oportunidad quiero unirme a la voz de todos los profetas que se están levantando, que el Señor ha levantado en este tiempo para traer un mensaje a su pueblo y un mensaje a la nación. Todos sabemos que este ha sido un año de liberación, un año de juicio, un año de cambio, un año de transformación. Dios está haciendo cosas preciosas y poderosas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. El motivo de este video es poder compartirte instrucciones, lineamientos y una fecha específica que el Señor me ha dado para que nosotros como su pueblo estemos preparados. Hemos escuchado durante años que vienen tsunamis, que vienen terremotos, que vienen situaciones, y la palabra es fiel y verdadera porque a través de muchos profetas se ha confirmado. Pero yo me preguntaba, Señor, ¿cuándo? Hace tantos años que hemos escuchado la palabra, pero ¿cuándo vamos a preparar? ¿Para cuándo debemos estar apercibidos? Y el Señor, desde que inició el año, empezó a inquietarme con el mes de septiembre, el mes de septiembre, el mes de septiembre. Y estando yo en ayuno, el Señor me levanta temprano y la palabra que el Señor me da es 4 de septiembre, días terribles. Esa palabra en mi mente, repetida 2 veces, me llevó a la palabra en el libro de Jeremías 4:9. 4 de septiembre es 4:9. Y la palabra dice así: en aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Viene un juicio de parte del Señor, y el 4 de septiembre es un día donde el pueblo de Dios debe estar apercibido. El Señor ha compartido instrucciones específicas que Él quiere que nosotros como su pueblo hablemos. El Señor me dio esta palabra el 6 de junio y yo le dije, Señor, si la palabra quieres que la comparta, confírmame la palabra, Señor. El día 7, estando en el ayuno nacional por la libertad de Venezuela, el Señor trae a mí la conexión con un profeta que el Señor le dio la profecía el 5 de junio. Y él dice, de aquí a 90 días va a ocurrir cosas terribles, va a haber una mortandad terrible. Y yo conté exactamente 90 días, es hasta el 3 de septiembre. Él recibió la profecía el 5 de junio, yo recibí la profecía el 6 de junio. Y como el Señor confirma la palabra, hoy yo vengo a darte la palabra, porque el Señor quiere que su pueblo esté preparado para ese día. Y hay instrucciones específicas que el Señor me ha dado para que yo las comparta con su pueblo. Quiero compartir contigo un sueño que tuve al día siguiente de terminar el ayuno, el día 7, el día siguiente, el día 8 de julio. Mientras dormía, el Señor en un sueño me mostró, yo iba con mi esposo al río, el río quedaba en una montaña. Y mientras llegamos en un autobús con muchas personas, y cuando llegamos a la cima yo podía ver muchas montañas a nuestro alrededor. Y cuando íbamos al río, el río quedaba un poco así bajando. Y nosotros bajamos y mi esposo yo lo veo dentro del río. Y cuando yo voy a entrar también al río para bañarme, en el momento en que yo entro, el agua sale completamente del río. Cuando yo veo esto, yo grito y digo terremoto. En el momento en que yo digo terremoto, todas las personas que habían llegado con nosotros salen corriendo. Y cuando sale todo el mundo corriendo y yo voy subiendo del río hacia la cima donde estaba el vehículo, yo veo hacia las montañas y viene un tsunami arrasando con las montañas y arrasando con todo. Cuando yo veo esto en el sueño, mi corazón no sintió miedo, pero yo digo, Señor, ¿cómo tú nos vas a guardar? Porque tú prometiste que ibas a guardar a tu pueblo. En ese momento veo como especie de una cerca, pero muy pequeña e insignificante, de tubos, cuadrada, una cerquita cuadrada, y yo le digo a mi esposo, vamos a meternos ahí, nos aguantamos aunque sea allí de los tubos. Y en el momento en que entramos, ya venía el tsunami, venía hacia nosotros a arrasarnos.
y en el momento en que el agua está justamente encima, viene encima de nosotros, yo pude visualizar cómo una cápsula transparente estaba a nuestro alrededor, de tal manera que el agua golpeaba y golpeaba, el agua charcosa con cosas, golpeaba contra esa cápsula y no podía tocarnos. Ni uno de nuestros cabellos fue mojado y fue tocado por el agua. Y esa es la protección que Dios quiere levantar para su pueblo en este tiempo, para sus hijos y para su nación. Va a depender de ciertas cosas que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que hacer. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante. Ha llegado el día de la liberación, ha llegado el juicio. Nadie se burlará de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y sabemos que en Venezuela se ha aumentado los niveles de corrupción, los niveles de pecado, los niveles de iniquidad, de robo, de injusticia. Nuestra nación se ha llenado de pecado y ese pecado ha subido a la presencia de Dios. Pero en medio de tanto pecado hay un pueblo que está clamando a Dios. Y por amor a ese pueblo y por el pacto y la promesa que Dios tiene con nuestra nación, porque Dios ama a Venezuela, Dios escogió a Venezuela como punta de lanza, como tierra de avivamiento, como tierra próspera, como tierra bendita, y la gloria que viene para nuestra nación, la gloria que viene para Venezuela, la abundancia que viene para Venezuela es una abundancia que nunca antes se ha llegado a conocer en nuestro país. Dios tiene compromiso con su pueblo y quiere guardarnos y quiere librarnos en la hora de la prueba. El Señor llevó mi mente a la palabra que hoy quiero compartir contigo, porque es la palabra que te va a alimentar, la palabra que te va a fortalecer y la palabra que te va a preparar para lo que está por venir sobre nuestra nación. Y quiero que entiendas y que puedas identificarte con lo que vivió el pueblo de Israel cuando fue esclavo en Egipto. Ellos necesitaban un rompimiento de la esclavitud y la mano de Faraón debía ser destruida. Y solamente a través de hechos grandes, apoteósicos y maravillosos, con mano poderosa Jehová libertó a su pueblo, y esa misma mano poderosa libertará a nuestra nación en este tiempo. Y quiero recordarte ciertos pasajes rápidamente y nos vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 7, el versículo 2. Moisés le dice a Faraón de parte de Dios: y si no lo quisiereis dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos tus territorios. Iba a venir juicio sobre los territorios de Faraón. Dios se los iba a enviar. Dice el 22 del versículo 8: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Hace 2 días el Señor me levantó en la madrugada y me dijo: yo voy a hacer diferencia entre mi remanente y los que no lo son, tal cual lo demuestra el Señor a través de su palabra. En el capítulo 9, versículo 4 dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, todo lo que tú posees, en la mano de tu Dios, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, estará seguro. Dice luego el versículo 9, 11: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Que se preparen los brujos, que se preparen los paleros, que se preparen los babalaos, que se preparen todos los que han levantado maldición contra nuestra nación, los que con sus hechizos y sus conjuros han querido dominar nuestro pueblo. Que se preparen, porque viene juicio para aquellos que han hecho maldad e injusticia contra el pueblo de Dios y el pueblo venezolano. Dice el verso 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios necesita levantar su pueblo y Dios necesita levantar su remanente. ¿Por qué? Porque en este tiempo Jehová de los ejércitos va a hacer diferencia entre su remanente, entre su pueblo y los que no lo son.
Por eso Dios quiere y necesita que en este tiempo sus hijos y sus hijas se levanten como guerreros, como guerreras, que levanten la espada, la palabra del Espíritu, pero que también levanten el escudo de la fe. Ese cerco de protección en el cual mi esposo y yo tuvimos que introducirnos representa la acción que tú y yo como hijos de Dios debemos hacer y debemos tomar. Debemos introducirnos en el cerco de protección. Debemos entrar en los niveles de fe donde Dios quiere que tú y yo entremos. Niveles de confianza, niveles de seguridad. Así como dice la palabra, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Pero son niveles de fe donde el pueblo de Dios se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer diferencia entre tú y tu vecino. Dios va a hacer diferencia entre tú y los enemigos. Dice la palabra del Señor también en el 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Luego dice la palabra en el capítulo 10, versículos 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios quiere llevar la luz dentro de tu casa. Dios quiere llevar su presencia a tu hogar, a tus hijos, a tu corazón. Pero es tiempo de que tú te muevas en fe y entres a ese cerco, confíes, descanses en el Señor de tal manera que tus rodillas no tiemblen ante lo que está por venir sobre Venezuela, que tú puedas decir: Señor, tú eres mi protector, Señor, tú eres mi confianza. Era tan impresionante lo que yo podía sentir mientras estaba dentro de esa cápsula de protección y podía ver todo a mi alrededor golpeando, pero que no me podía tocar. Esa fue parte de la palabra que el Señor ha decretado para su pueblo. Ni siquiera tus cabellos tendrán olor a humo, porque el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es tu Dios, es mi Dios, y Él sabe librar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11, verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia. Que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Puede acaso Jehová ser injusto? Dios no puede ser burlado. Nadie se va a burlar de Dios. Y si tú como hijo e hija de Dios estás andando en santidad, estás andando en integridad delante de la presencia de Dios, el enemigo no podrá tocarte, el enemigo no podrá venir en tu contra y no vendrá juicio sobre tu cabeza si tú te estás guardando en integridad delante del Señor. El Señor tiene promesa para su pueblo y Él ha prometido hacer diferencia entre sus hijos y los que no lo son. Dice el verso 12 al final: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Porque Jehová pasará, el 23, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Gloria al Señor. Hay un tiempo específico que el Señor ha marcado para traer juicio. Dios no hizo esto sin hablarlo a su pueblo. Dios no hizo esto sin darle instrucciones a su pueblo para protegerlo y para librarlo. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo contigo y conmigo, como parte de Dios, como parte del remanente de Dios. ¿Cuál es el símbolo de la sangre para nosotros en este tiempo? El vino. Por eso yo te invito a que a partir del 3 de septiembre a las 6 de la tarde tú puedas entrar en ayuno, si es posible, puedas entrar en oración, y a las 6 de la tarde tú unjas tus puertas, tú unjas tus ventanas, unjas las columnas de tu casa con el vino como símbolo y señal de la sangre preciosa del Cordero que lavó tus pecados, que te salvó, que te rescató de la muerte, del pecado y de la condenación. Que uses ese vino como símbolo de esa sangre preciosa y marques tus dinteles, marcas la columna, que si la tierra tiembla, lo que pase debajo de la tierra, lo que pase arriba del techo, lo que pase allá afuera de esas puertas, no pueda tocar tu morada, que no haya plaga que pueda entrar en tu casa.
Y te invito a que cierres tus puertas desde el 3 de septiembre a las 6 de la tarde. Marcas tus dinteles con el vino como símbolo de la sangre preciosa de Jesucristo. Enciérrate con tu familia en ayuno y en oración para que Jehová guarde tu casa de lo que está por acontecer. Porque así como esa cápsula donde yo me sentí sumergida y Jehová me guardó de esas aguas torrenciales que con ímpetu venían contra mí, así Jehová va a guardar tu casa y tu familia. Hasta tus animales el Señor los va a proteger, porque Dios tiene pacto contigo y Dios hace diferencia entre sus hijos y los que no lo son. Hay otra instrucción específica que Dios necesita que tú cumplas y está en el libro de Josué capítulo 7. El Josué capítulo 7 nos habla del pecado de Acán. Y es necesario que tú entiendas, pueblo de Dios, que nosotros estamos llamados a santidad y no a inmundicia. Por eso el pueblo de Dios necesita someterse a la palabra de Dios. Necesitamos estar sujetos a obediencia total a su palabra. Y dice el capítulo 7, versículo 12 del libro de Josué: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. El Señor le dijo a Josué en el versículo 13: levántate y santifica al pueblo, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios no es juego. Hemos estado clamando por justicia. ¿Y por qué hemos estado clamando por justicia? Ser hallados peleando contra Jehová. Y si el Padre dice juicio, sus hijos en la tierra dicen juicio. Cuando el Padre dice misericordia, sus hijos en la tierra dicen misericordia. Y el Señor ha decretado un tiempo de juicio. ¿Por qué? Porque el juicio trae corrección. El juicio trae sanidad. El juicio trae liberación. Y si Venezuela quiere ser libre, necesita clamar para que el juicio de Dios venga sobre la tierra. Pero el juicio de Dios está representado por la espada, y la espada tiene doble filo, corta hacia adelante y corta hacia atrás. Por eso Dios necesita alertarte, Dios necesita hablarte, Dios necesita animarte, Dios necesita exhortarte para que tú te levantes en este tiempo y revises en qué le has estado fallando al Señor. ¿Qué has permitido dentro de tu casa que no le agrada al Señor? Y saca y limpia tu casa de toda inmundicia. Dice el verso 15: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. O sea, por uno va a pagar toda la familia y todo lo que tiene. Así como Dios promete bendición a ti y a todo lo que tú tienes, a todo lo que posees por ser obediente, también tu desobediencia va a acarrear consecuencias. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. En el versículo 20 vemos que Acán responde a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Qué sucedió cuando Acán reconoció su pecado? Verso 24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Verso 25: y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la rebeldía, la desobediencia. Acán pecó deliberadamente porque él sabía que lo que estaba haciendo no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y pido al Espíritu Santo que redarguya ahora mismo tu corazón y que traiga a tu mente lo que tú sabes que no debes hacer, pero que lo estás haciendo. Porque Dios quiere librarte, Dios quiere guardarte, pero Dios trabaja con los que trabajan con Él, y Dios se mueve con los que se mueven con Él y para Él. Es tiempo de que te santifiques. Es tiempo de que te laves. Si estás escuchando música mundana, tienes que dejar de oírlo. Si estás viendo pornografía, tienes que arrepentirte y dejar de verlo. Si estás siendo infiel a tu esposo o a tu esposa, tienes que dejar de hacerlo. Tienes que confesar tu pecado y arrepentirte si tú quieres que Jehová guarde tu casa. Porque si hay inmundicia y si hay anatema, tú y todo lo que tienes va a ser quemado. La gente cree que Dios es solamente amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
sobre todo cuando se cansa de que la gente juegue con él, sobre todo cuando se cansa de que la gente vaya al culto y vaya al culto todos los domingos, culteando y culteando, pero no tiene santidad, no tiene relación, no tiene amor, no tiene obediencia a la palabra, no hay sujeción. Los esposos viven en guerra, los hijos viven en rebeldía, hay chisme, hay pleito, hay tiranía, hay envidia. Es tiempo de que el pueblo de Dios se limpie, porque Dios hará diferencia entre sus hijos y los que no lo son, y nadie se va a burlar de Dios. Entonces, pueblo amado, hombre, mujer, joven, niño, niña que me estás escuchando, Dios quiere que tú te limpies, Dios quiere que saques el anatema, porque si eres hallado culpable como Acán, tú y todo lo que tienes va a ser destruido. Dios va a hacer diferencia entre su remanente y los que no lo son. Y su remanente es aquel que se ha lavado en la sangre preciosa del Cordero de toda inmundicia y de todo pecado. Un hombre y una mujer de Dios es aquel que le dice: Señor, aquí estoy. Y aparto mi pecado a un lado, desecho la maldad, límpiame y lávame con tu sangre. Y libértame, rompe mis cadenas, aquí estoy para servirte y honrarte cada día de mi vida. Dios va a hacer diferencia entre sus hijos y los que no lo son. Y es tiempo de que tú te laves. Es tiempo de que tus ropas, tus vestiduras sean blancas y resplandecientes, porque el Señor quiere hacer grandes maravillas. Otra palabra a la cual el Señor me llevó en el libro de Daniel y que explica perfectamente la vivencia que tuve en el sueño donde había esa protección. Yo me imaginaba que esa misma cápsula protegía a Sadrat, a Mesach y a Abednego cuando estuvieron dentro del horno de fuego. Dice la palabra que ellos no se arrodillaron. Cuando ellos fueron confrontados, debían ser obligados a arrodillarse, a postrarse ante la estatua que Nabucodonosor había levantado, y ellos dijeron: no, ni siquiera te vamos a hablar sobre este asunto, nosotros no nos vamos a doblar, nosotros no nos vamos a humillar, parafraseando lo que sucedió. Y dice el 17 de Daniel 3: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el rey ordenó a que el horno se calentase 7 veces más. Y dice el 25, cuando Nabucodonosor dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Leímos en el libro de Éxodo que hubo tinieblas para los territorios de Faraón, pero había luz en las casas de la tierra de Gosén, de los hijos del pueblo de Dios. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús va a estar contigo, su presencia, sus ángeles, el Espíritu Santo. Él va a entrar en tu casa si tú sacas el anatema, si tú marcas tus dinteles y tú determinas que la presencia de Dios sea la que marque y la que sella tus territorios. Él va a estar contigo y va a levantar una cápsula de protección a tu alrededor. Yo puedo sentir cómo en este tiempo el Señor está mostrando que Él tiene el control sobre los aires, Él tiene el control sobre el agua, Él tiene el control sobre el fuego. El Señor tiene el control sobre todo y puede librarnos y puede protegernos. Pero es tiempo de que su pueblo le crea, para que así como el pueblo de Israel pudo ser testigo de estas grandes maravillas y prodigios que el Señor hacía en medio de ellos, ha llegado el tiempo de que nuestros ojos vean las maravillas. Recuerden lo que dice Jeremías 4:9. Dice que los profetas y los sacerdotes se maravillarán y quedarán atónitos. Yo pienso que eso es lo que viene para el pueblo de Dios. Experimentaremos niveles de protección tan poderosos y tan maravillosos que vamos a quedar atónitos. Y como pueblo de Dios va a quedar una evidente y contundente protección y diferencia entre sus hijos y los que no lo son. ¿Qué sucedió después? Dice el 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes,
y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenía. No solo eso, que el pasaje termina diciendo en el 30 que el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Estos prodigios, esto que viene para engrandecer el nombre de Dios y viene para engrandecer también a sus hijos e hijas. Porque el Señor va a hacer maravillas y va a hacer diferencia en medio de su pueblo. Fue tanto así que Nabucodonosor levantó un decreto donde decía que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizada y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Venezuela está declarada, proclamada, decretada, tierra de avivamiento. Y ese avivamiento está por manifestarse, está por revelarse, está por desatarse, porque el juicio de Dios va a cortar la inmundicia, va a cortar los lazos, va a cortar las ligaduras, va a cortar el poder de Faraón. Faraón y su ejército serán destruidos, serán arrastrados, serán tragados. El pecado y el anatema será tragado, será destruido. Pero tú, como hijo e hija de Dios, tienes que levantarte en santidad y en obediencia a la palabra del Señor, porque su gloria, porque sus maravillas quieren manifestarse hoy en tu vida. A través de estos 3 pasajes nosotros podemos ver cómo el Señor quiere prepararnos, cómo el Señor nos está alentando para lo que viene el 4 de septiembre. Quiero animarte a que estés orando al Señor. Yo he sentido profundamente que a finales del mes de agosto el Señor va a enviar provisión a los hogares. Tal vez usted dirá, pastora, pero ¿cómo me preparo si yo no tengo cómo comprar y guardar comida? Apenas el Señor me provee el pan diario. Pues confía en el Señor, porque Él va a enviar la provisión que tú necesitas. Hay que guardar velas, hay que guardar agua potable, hay que guardar alimentos no perecederos, hay que guardar, si es posible, leña seca dentro de los hogares, todo lo que nos pueda servir para esos días que vamos a pasar de tribulación, tal vez esos días de encierro. Yo siento que va a ser un periodo corto, no va a ser un periodo muy largo. También el proceso de restauración de la nación va a ser corto, porque la palabra que el Señor me dio fue en el libro de Nehemías, cuando las murallas fueron reconstruidas en 52 días y la gente, los pueblos alrededor quedaron maravillados porque dijeron, realmente por la mano de Jehová es hecha esta obra. Y dice que las naciones a su alrededor tuvieron temor del pueblo, y Nehemías se encargó de reconstruir, direccionado por Dios, en un tiempo récord las murallas en Jerusalén. Eso está en el libro de Nehemías, capítulo 2, 18 al 20, y también en el capítulo 6, 15 y 16, si lo quieres leer. Otra palabra a través de la cual el Señor me habló de lo que viene para la restauración de Venezuela está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7, en el capítulo 6, el 6:25 dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Había gran hambre en la tierra, en Samaria. Y el profeta Eliseo dice en el versículo 7:1: oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá ese haz de flor de harina un ciclo y 12 haz de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Obviamente había incrédulos, hay gente que no va a creer. Te animo en el nombre de Jesús y a tu reprendo todo espíritu de incredulidad, todo lo que quiera robarte la bendición, todo espíritu de rebeldía y desobediencia, lo ato en el nombre poderoso de Jesús y declaro sobre ti espíritu de entendimiento, de sabiduría y de obediencia a Dios, sometimiento y sujeción al Espíritu Santo, para que el Señor te pueda guiar y seas también librado y puedas disfrutar de esto. Porque mira lo que pasa aquí. En el capítulo 7, versículo 18 dice: aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 12 haz de cebada
por un ciclo, y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. ¿Cuánto tiempo pasó? De la noche a la mañana. De la noche a la mañana pasaron de la pobreza a la abundancia. ¿Cómo lo hizo Dios? El Señor se las ingenia. Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Para Dios no hay nada imposible. ¿Y cómo va a ser la restauración de Venezuela? Rápida. La restauración de Venezuela va a ser tan rápida que los pueblos de alrededor se van a quedar asombrados. La riqueza, la prosperidad y la abundancia que viene para Venezuela es inimaginable, ni siquiera para nosotros. Pero hay gente que no cree. Dice el 19, ante esta palabra, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Esto es lo que hace el espíritu de incredulidad. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Dice el 20, y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Te animo a que seas parte del pueblo del Señor que le está creyendo para la palabra, que le está creyendo para lo que viene, para el juicio, que le está creyendo para el cambio, para la santificación, para la liberación, pero que también le está creyendo a Dios para la abundancia. Seamos portavoces del mensaje de Dios para su pueblo en este tiempo. Y el Señor quiere que tú, hombre y mujer de Dios, te guardes, te levantes, limpies el anatema, empieces a entrar en ayuno, en comunión, en oración con el Padre Eterno, y que el Espíritu Santo sea tu guía. Padre Eterno, yo oro en el nombre poderoso de Jesús y declaro que toda persona, Señor, que recibe esta palabra, que recibe este mensaje, entra, Señor, en entendimiento, en obediencia y en búsqueda de tu presencia. Revela, Señor, los anatemas, lo que han introducido en sus casas, las amistades, los lugares que visitan, las cosas que ven, las cosas que hablan, lo que están oyendo, todo lo que sea inmundo delante de tu presencia, todo lo que sea aborrecible delante de tu presencia, Señor, pueda ser limpiado, pueda ser sacado, Señor. Que tu pueblo limpie sus casas para que la luz que tú llevaste, Señor, a tu pueblo, a tierra de Gosén, pueda ser la luz, Señor, que inunde las casas, los hogares de cada uno de tus hijos e hijas. Que las cápsulas de protección sean activadas, Señor. Que el escudo de la fe sea activado, Señor, porque se ha activado la espada del juicio, pero también activamos el escudo de la fe. Y la fe es acción, la fe sin obra es muerta. Por eso, hombre y mujer de Dios, muévete en obediencia. Yo declaro, Padre, tiempo de santificación, tiempo de liberación, de oración, de consagración, de búsqueda de tu presencia. Inquieta ahora mismo los corazones, redarguye, Espíritu Santo, y vivifica a tus hijos y a tus hijas. Aquellos, Señor, sobre los cuales tienes propósito, tienes ministerio, tienes llamado, Señor. Aquellos que tú vas a levantar en el tiempo del avivamiento, mi Dios amado. Tócales ahora sus corazones, Señor, y que se preparen para lo que viene, Señor, para que puedan ver tu gloria. El pueblo de Israel caminó en seco, Señor, cuando tú abriste el mar. El pueblo de Israel vio el maná descender del cielo. El pueblo de Israel veía la columna de nube. El pueblo de Israel veía la columna de fuego. El pueblo de Israel vio sus ropas y su calzado crecer con ellos, Señor. Y yo sé que es lo que tú tienes preparado para nosotros en este tiempo. Ver maravillas y ver tu gloria. Derramar el poder del Dios Todopoderoso como en los tiempos antiguos sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tus escogidos. Así que yo oro hoy, Señor, por cada uno de tus hijos e hijas y declaro espíritu de sabiduría, de entendimiento y espíritu de obediencia. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro sobre tu vida. Amén y amén. Dios te bendiga.